Vamos a la predicación en el día de hoy. Y antes de pasar a la predicación, solamente deseo leerles 4 breves líneas del himno que acabamos de cantar. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. De esa manera, haz que así, de esa manera, tú en mí seas reflejado y tu amor probado. ¿De qué manera es reflejado el Señor en nosotros? A través de la obediencia. Y es precisamente, hermanos, de la obediencia que vamos a hablar en el día de hoy. Y para ello les pido, por favor, que vayamos al versículo 15 del capítulo 14 de Juan. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amigos y hermanos, sabemos que el mundo tiene sus propias maneras de hacer las cosas. Yo tengo mi manera de hacer ejercicios, dice uno. Yo tengo mi manera de decir las cosas, dice otro. Todo el mundo tiene diferentes maneras para hacer diferentes cosas. Muchas personas también en el mundo dicen, yo amo de manera diferente. Hay personas que dicen, me comentaron de una persona que manifestaba su amor a la esposa a través de los gritos. Y mientras que para nosotros es totalmente una incoherencia, esta persona genuinamente, legítimamente, estaba convencida de que el amor a su esposa lo manifestaba hablándole duro. ¿Ven? Maneras diferentes. Tú tienes una manera diferente, todo el mundo tiene una manera diferente. Lo lamentable de estas maneras diferentes es que algunos cristianos creen tener también sus propias maneras. Pero en el cristianismo, queridos amigos y hermanos, no hay lugar para maneras. No hay espacio para modos diferentes de hacer las cosas. En el cristianismo solo existe la obediencia o la desobediencia. En el cristianismo, el fin no justifica los medios. En el cristianismo solamente hay maneras bíblicas y maneras no bíblicas de proceder. No hay diferentes maneras personales, no hay diferentes aproximaciones personales. El Señor nos pide obediencia y nos pide una obediencia de la manera que Él ha estipulado en su palabra. Entonces les pongo este breve ejemplo para que miremos el contraste en las diferentes maneras que tiene el mundo de hacer las cosas y en la única manera que el Señor estipula en su palabra. Tener sus propias maneras, por muy buenas que éstas parezcan ser, no son legítimas. Escúchenme bien, las maneras que nosotros tenemos de hacer las cosas no son legítimas si no se someten, si no se conforman a la palabra del Señor. Entonces, por muy buenas que parezcan ser nuestras maneras de hacer las cosas, no son legítimas si éstas no se conforman, si éstas no se someten a la directiva de la palabra del Señor. Muchas personas dicen, yo alabo a Dios a mi manera. Bueno, un momentico, no se alaba a Dios a la manera personal, se alaba a Dios a la manera bíblica. Y no va a ser la ocasión en la cual discutiremos la manera de alabanza y de adoración, pero a Dios no se le ama conforme al país donde estamos viviendo. A Dios no se le ama con joropo en el Meta, a Dios no se le adora con vallenatos en La Guajira, a Dios no se le adora en trovas en Antioquia, a Dios se le adora en espíritu y en verdad, que es la única manera en la cual el Señor estipula la adoración. A Dios, muchos otros creyentes dicen, yo sirvo a Dios a mi manera. Hacen
obras de caridad, hacen cualquier otro acto benéfico y yo sirvo a Dios de mi manera. Esa es mi manera de servir a Dios. No, esa no es la manera, y ya lo hemos visto, de servir al Señor. Al Señor se le sirve sirviendo a los hermanos, sirviendo a los prójimos que están dentro del grupo de redimidos, primero que todo, y después, en la medida de nuestras posibilidades, a los demás. Entonces, esas maneras, yo adoro a Dios a mi manera, yo también sirvo a Dios a mi manera, y últimamente yo amo a Dios a mi manera. Amigos, a Dios, una vez más, y dejamos este punto claro, no se le ama, no se le sirve, no se le alaba en la manera que nosotros pensemos, sino en la manera bíblica. Y llegamos al punto del versículo 15. La pregunta entonces no es ¿cuál es la manera tuya de amar a Dios? La pregunta es, y hagámonos esta pregunta en nuestros corazones, es si nuestra manera de amar a Dios es y se conforma y se somete a la directiva bíblica del versículo 15. ¿Y cuál es esa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera bíblica de amar a Dios. Guardando sus mandamientos. Yo no quiero que ustedes sean tentados a pensar, pero todos los mandamientos, ¿quién los puede cumplir? No, vamos a ver más adelante, no es así. Los pocos preceptos y mandamientos que tú conoces, obedécelos. Esa es la manera de demostrarle al Señor que lo amas. No te preocupes por la cantidad de preceptos que hay en la palabra, enfócate en los pocos que conoces. Si conoces uno, amas al Señor obedeciendo ese precepto. Si conoces dos, amas al Señor obedeciendo esos dos preceptos que conoces. Entonces, traigamos de una vez por todas a cuentas esta mala interpretación que por siglos algunos creyentes le han dado al amor de Dios. No, el amor de Dios, no, Dios es muy bueno, Dios es amor, entonces yo lo amo a mi manera. No, a Dios se le ama guardando sus mandamientos. No nos equivoquemos, porque estos mandamientos no están hablando de las leyes ceremoniales, ni de las leyes sociales, ni políticas judías. Estos mandamientos nos están hablando, y explicamos el significado de la palabra mandamientos, nos están hablando de los preceptos, es decir, de las normativas que deben regir tanto nuestras vidas como nuestras conductas. Le amamos cuando obedecemos esas normativas, esos preceptos. No le amamos, y vuelvo e insisto, con humildad, no le amamos diciendo que le amamos. Ese no es el amor. Nosotros como padres, ¿cuánto daríamos? Aquí la mayoría son padres. ¿Cuánto daríamos nosotros porque el amor que profesan nuestros hijos por nosotros mejor fuera un amor silencioso de obediencia que aturdidor en desobediencia? ¿Cuántos de nosotros no cambiaríamos esas dulces y melosas palabras de nuestros hijos, te amo, por una obediencia? ¿Recuerdan el pasaje que leímos de Saúl? ¿Recuerdan lo que dijo Samuel? El Señor se place más en la obediencia que en el sacrificio. ¿Tú estás obedeciendo los preceptos del Señor? ¿De verdad los estás obedeciendo? ¿De verdad los que conoces los estás obedeciendo? Porque dejemos las cosas en claro. Las cosas en el cristianismo a nosotros nos la han pintado de una gama de colores como del arco iris. El arco iris tiene 7 colores. Pero nosotros en el cristianismo genuino o somos o no somos. O lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. El cristianismo moderno se ha caracterizado por crear una gama donde se puedan unir los que son, los que no son, los que quieren, los que no quieren.
Hermanos, les defino una vez, el verdadero significado de iglesia cristiana es el conjunto, no de los que vienen, sino es el conjunto de aquellos que por la gracia del Señor sus corazones han sido renovados, regenerados. Entonces, como tal, la iglesia no son ni las paredes ni el número de personas que vienen, sino el conjunto de aquellos que han sido verdaderamente cambiados por el poder del Espíritu Santo. Si tú eres uno de ellos, la pregunta nuevamente es, ¿amas al Señor conforme a la palabra del Señor o tienes tu propia manera de demostrar su amor por Él? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Solamente vamos a hablar de dos de manera breve. En el versículo 14, en el 13, 14, el Señor nos está diciendo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, uno de esos preceptos bíblicos es el servicio al Señor. El Señor efectivamente está diciendo, vosotros demostrad vuestro amor, no diciendo que me amáis, sino obedeciendo el versículo 13 del capítulo 14. Es decir, sirviendo a los hermanos. Esa es una manera tangible de demostrar nuestro amor por Dios. ¿Cuál es la segunda? Veámoslo en el versículo 34 del capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces podemos también decir, nosotros amamos a Dios cuando obedecemos este mandamiento, cuando nos amamos los unos a los otros. ¿Ven? El amor al Señor no es yo amo a Dios. Decir yo amo a Dios, yo te aseguro que puedo ir tocando cada una de las puertas de las casas de este vecindario y quizás si uno o dos serán muchos, pero todos me van a decir, yo amo al Señor. La mayoría me van a decir, yo amo al Señor a mi manera. Cristo está diciendo en su palabra, el que guarda mis preceptos es el que me ama. ¿Cuáles son esos dos preceptos? Solamente por mencionar los más inmediatos, el servicio y el amor. Son dos maneras de demostrar que sí amamos al Señor. La pregunta es, ¿lo hacemos? Es una pregunta que de verdad nos debe retar. No nos debe hacer sentir mal, pues nos debe retar. Nos debe retar porque nos debemos preguntar, ¿de verdad estamos amando al Señor? O quizás nos debe preguntar, ¿de verdad estamos amando al Señor como decimos que lo amamos? Porque si no servimos y si no amamos al prójimo, ¿qué amor podemos reflejar de Cristo? Entonces hay una disparidad entre aquellos que dicen aman a Dios y aquellos que no cumplen estos mandamientos. Hay totalmente una disparidad. Hay muchos que dicen amar a Dios a su manera, pero como ya lo dejamos en claro, a Dios no se le ama de la manera que mejor nos parezca. A Dios se le ama, versículo 15, guardando sus mandamientos. La obediencia a su palabra es la única evidencia de nuestro amor. La obediencia a la palabra del Señor, queridos amigos, es producto de un corazón regenerado. Y aquí entonces entramos a tocar otro tema. Las personas que no obedecen los mandamientos del Señor, las personas que no obedecen los preceptos bíblicos, muchas veces no los pueden obedecer, pues porque no tienen el poder para obedecerlos, no tienen el corazón regenerado. Y la obediencia no nace, por eso es que la obediencia no es una carga. La obediencia es un deleite, porque la obediencia que es una carga no es una obediencia, es una imposición, es un servicio servil. Pero la obediencia cristiana es un deleite. Y es un deleite porque nace de un corazón regenerado, de un corazón que habiendo estado muerto, ahora se deleita en total agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por el corazón. La obediencia es un fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y yo quiero y le ruego al Señor que esta palabra penetre en tu corazón y rete tu corazón. ¿Por qué? Porque estoy tan empeñado en que esta palabra, con la ayuda del Señor, penetre tu corazón, para que nosotros dejemos de una vez por todas esa idea de amamos a Dios y aún
aún si no cumplimos los mandamientos del Señor, aún si no cumplimos esos preceptos básicos como el servicio y el amor, aún si no lo hacemos, todavía seguimos siendo creyentes. No. Nosotros, cuando no tenemos la gracia morando en nuestros corazones, no tenemos el poder para obedecer la palabra del Señor. Eso es un hecho bíblico, hermanos. No se los estoy diciendo yo para darles un mal tiempo. Les estoy queriendo, por así decirlo, abrir los ojos. El que no obedece no tiene la gracia para obedecerla. ¿Cuál es tu posición? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu posición? ¿Estás obedeciendo la palabra del Señor? Los mandamientos, los preceptos que conoces, ¿los estás obedeciendo? Al menos ¿te estás esforzando en obedecerlos? Al menos le estás pidiendo al Señor: Señor, dame gracia para obedecerte. La obediencia nunca es gravosa, siempre es gozosa. Un corazón agradecido tiene en estima la voz de su maestro. Imagínense, es el Señor quien estaba hablando a sus discípulos. Les estaba diciendo: no os entristezcáis, yo estaré con vosotros. Pero una cosa les quiero decir: manifiesten su amor, no por medio de lloro, no por medio de queja, no por medio de actitudes corporales que demuestren su tristeza. Manifiesten su amor en la obediencia a las palabras que yo les he hablado. Y esas palabras aplican para todos y para cada uno de nosotros en el día de hoy. No manifestemos nuestro amor a través de hechos. Saúl manifestó su aparente amor levantando un altar al Señor. Desobedeció el mandato del Señor. No importa las aparentes buenas cosas que nosotros hagamos, si esto no está sujeto a la obediencia de la palabra del Señor. Amigos, no pierdas tu tiempo. Es una verdad. No perdamos el tiempo tratando de reemplazar con obras que a nosotros nos parecen correctas una verdad que no tiene discusión alguna. No tratemos de reemplazar una directriz bíblica con opiniones personales acerca de qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Sometámonos a la palabra. Es Cristo quien está hablando, no soy yo. Es Cristo quien está hablando claramente. Si vosotros me amáis, también guardaréis mis mandamientos. Versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo rogaré al Padre. Apreciemos ese oficio intercesor y sacerdotal de nuestro bendito Señor. Yo rogaré al Padre. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos, qué mejor influencia, si ustedes me permiten utilizar esa palabra, podemos tener en el cielo que a un Cristo intercesor? Solamente hay una persona que intercede por nosotros, y es ese Cristo glorioso, resucitado, glorificado. ¿Tienes debilidades? ¿Tienes problemas con la obediencia? Si tú eres creyente y has caído en un lazo de desobediencia a algún precepto bíblico, el Señor nos recuerda: Él no nos ha dejado solos. Su oficio es intercesor delante del trono de gracia y de majestad. Su oficio, por eso decimos, su oficio es magnificar estas débiles palabras que se las lleva el viento si el Señor no las aplica a los corazones. El oficio de Cristo es perfeccionar aún estas débiles palabras que se equivocan a menudo. El Señor todo lo perfecciona, todo lo clarifica, todo lo magnifica y lo hace aceptable ante los ojos de un Dios cuyo estándar es perfecto. Qué gran aliento tienen los creyentes de tener a su Dios, a su Señor, como intercesor. Cuando no estás obedeciendo, no sigas sumido en la desobediencia. Clámale al Señor. Ruégale al Señor por gracia. Recuerda que tú, Cristo, el Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien murió en la cruz, está sentada a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los suyos. Qué falta de cordura, qué desperdicio de tiempo el de los creyentes que no le claman al Señor en sus debilidades, que no le claman al Señor en sus tentaciones,
que no le claman al Señor en su rebeldía, que no le claman al Señor en sus debilidades, cuando tenemos a un Dios todopoderoso que intercede por nosotros ante el Dios de gloria. ¿Qué parte de la palabra te es difícil entender? ¿Qué parte de la palabra te es difícil obedecer? ¿Qué parte de la palabra estás luchando todavía con ella? Dile al Señor que te ayude. No le des soluciones al Señor. No le digas, Señor, es a mi manera que yo te quiero obedecer. Recuerda las palabras, es a la manera del Señor. Ruégale al Señor que se apiade de ti. Ruégale al Señor que se compadezca de ti y que derrame sobre ti la gracia para obedecer eso que hasta el día de hoy no has podido obedecer. Ruégale la gracia para fortalecerse en esa tentación que quizás hasta el día de hoy no has podido vencer. Pero tienes un Cristo intercesor, tienes un Cristo que es sumo y supremo sacerdote, tienes un Cristo, tienes una gran influencia en los cielos. No desaproveches esa gran bendición que tienen los creyentes de rogarle al Señor en sus necesidades. Ahora, para dejarlo en claro, no cojas a Cristo como parapeto, no cojas a Cristo como sombrero de magia, no cojas a Cristo como varita mágica para que Él te dé las cosas que tú quieras. No, pero accede a Cristo, ruégale al Señor para que Él te dé las fuerzas para vencer la tentación, la gracia para obedecerlo y el amor por su pueblo. Esas son oraciones legítimas. Esas son oraciones que Dios va a responder de una manera positiva. Pastor, usted me está diciendo que Dios va a responder de una manera positiva a esas oraciones. ¿Cómo sabe usted? Porque la palabra así nos los dice. Entonces, queridos amigos y hermanos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Señor les está diciendo, yo soy su consolador, pero yo me iré. Mi presencia terrenal ya cesará de existir. Yo me iré, pero quedará el mismo consolador en la tercera persona de la Trinidad. Yo fui consolador para ustedes, pero ahora el Espíritu Santo será vuestro consolador. Y solamente para tocar un punto de aspecto doctrinal, consolar solamente puede ser dado por una persona. Consolar no puede ser dado por una fuerza impersonal. El viento me consoló, o la electricidad me consoló, o el sol me consoló. No, el consuelo es dado por una persona y es recibido por una persona. ¿Por qué les hago énfasis en este punto? Porque hay unas religiones, hay unas sectas, sectas muy conocidas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, es una manera de Dios demostrar su poder. No, el Espíritu Santo es una persona. Por eso el Señor habla de blasfemia en contra del Espíritu Santo. Por eso el Señor aquí, el Espíritu Santo, le da el nombre de Consolador, porque es la tercera persona de la Trinidad quien ejerce ese oficio, esa labor, esa tarea de consolar. Entonces les hago esa aclaración para mostrarles que bíblicamente el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un ente, no, es una persona, es la tercera persona de la bendita y misteriosa Trinidad. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Donde yo voy, dice el Señor, vosotros no podréis ir. Pero donde quiera que ustedes vayan, donde quiera que ustedes estén, si están en las situaciones más difíciles, si están en las tribulaciones más grandes, allí estará mi Espíritu con vosotros. ¡Qué gran promesa! Amigos, qué desperdicio para un creyente leer el capítulo 13 y 14 y no darse cuenta de la cantidad innumerable de promesas que hay allí. Pero enfocándonos de manera más particular en el capítulo 14, vemos a un Cristo intercesor, vemos a un Espíritu Santo consolador. ¿Qué más necesitas tú para obedecer a Dios? ¿Qué más necesitas tú para obedecer estos mandatos fáciles que el Señor nos da? Tenemos a un Dios intercesor, tenemos a un Dios
que nos consuela. En el cielo Cristo es nuestro intercesor, aquí en la tierra el Espíritu Santo es nuestro consolador. Pero hay también una aclaración que hacer. No tenemos un intercesor que intercede por nosotros en todo lo que pidamos. Pero tampoco tenemos un consolador que nos consuela porque tenga que hacerlo. Y me voy a explicar. No tenemos a un Cristo en los cielos esclavo, sino tenemos un Cristo Señor. No tenemos a un Cristo que tenga la obligación de darnos y de llevarnos todos los caprichos, sino tenemos a un Cristo que prometió por su palabra fortalecernos, que prometió por su palabra ayudarnos a cumplir sus mandamientos. Y tenemos un Espíritu Santo en medio de la iglesia que prometió consolarlos. Ahora, el Espíritu Santo fue el consolador de los apóstoles, escúchenme bien, cuando ellos fueron expulsados de las sinagogas. Eso fue muy duro para ellos. El Espíritu Santo fue el consolador cuando fueron deshonrados en sus familias. Eso también fue duro para ellos. Ustedes conocen un poco de la sociedad judía. Era una sociedad muy cerrada, era una sociedad sacral, era una sociedad donde el gobierno y donde la iglesia estaban unidas. Y fue muy duro para ellos haber sido expulsados de la sinagoga, haber sido expulsado a los creyentes de sus casas, haber sido desheredados, haber sido vituperados, habérseles quitado todas las pertenencias, poquitas o muchas que tenían. Eso sufrieron los apóstoles por causa de Cristo. Y el Espíritu Santo los consoló. Pero de igual manera, queridos amigos y hermanos, no esperemos que nosotros decidamos pecar y el Espíritu Santo entonces nos esté dando pañitos de agua tibia. No creamos que vamos a decidir por el pecado, que nos vamos a meter de cabezas en el pecado y que después de que estemos empantanados y embarrados con el pecado hasta la cabeza, no esperemos que de manera milagrosa y mística el Señor de repente venga cual oleada de paz y restituya el gozo de la salvación. No esperemos eso. Esperemos que el Espíritu Santo sea nuestro consolador cuando tengamos aún problemas dentro de nuestra familia por causa de Cristo. El Señor no vino aquí a hacer familias hermosas. El Señor vino a traer espada, aún a poner los hijos en contra de los padres creyentes, o aún a poner los padres en contra de los hijos creyentes. Cuando alguno de ustedes esté viviendo esa tragedia de que haya una oposición en el hogar, de que haya una burla por el cristianismo en el hogar donde usted está, recuerde que el Espíritu Santo es su consolador. Cuando alguno de ustedes sufra problemas en su trabajo y aún rechazo en los compañeros de trabajo, el Espíritu Santo cumple entonces la función de consolador. Cuando uno de ustedes aún por causa de Cristo pierda el trabajo, porque un jefe prefirió a una persona impía, a una persona que llega tarde, a una persona que no tiene buenos modales, que no refleja amor, aun cuando tú seas desechado en favor de un impío, el Espíritu Santo es tu consolador. Hermanos, qué hermoso consolador tenemos nosotros. Ese consuelo del Espíritu Santo va más allá de lo que nuestras limitadas mentes lo puedan entender. Cuando pierdas lo material, cuando lo material no abunde en una manera tan grande, tan prominente, el Espíritu Santo es tu consolador. El Espíritu Santo te dará contentamiento con lo que tienes. El Espíritu Santo te dará gozo con la libra de arroz o con la panela que tienes en casa, porque ¿para qué abundancia si el Espíritu Santo no te consuela?
Más vale al cristiano tener poco y tener el gozo y la paz y el consuelo del Espíritu Santo en sus aflicciones. ¿De qué le sirve al hombre rico e impío vivir sus vidas en palacios lujosos cuando carece del consuelo del Espíritu Santo? Mas qué gran tesoro tenemos nosotros, que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas en la familia, en medio de los problemas en el trabajo y aún en medio de la escasez, el Espíritu Santo es nuestro consolador. La misma labor que hizo de consolar a los apóstoles, la hace también hoy en día con nosotros. El Espíritu de verdad, al cual, versículo 17, al cual el mundo no puede recibir. La verdad, hermano, ese es uno de los atributos de Dios, eso bien lo sabemos. Y solamente a manera de observación, pensemos por un momento. Dios no guía a alguien a hacer algo que vaya en contra de la verdad de su palabra. Y esto se lo repito porque es importante que nosotros lo entendamos. El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad. Es decir, el Espíritu Santo cuya esencia es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Ese Espíritu cuya esencia es verdad, solo puede llevar a mi pueblo, ¿a dónde? A la verdad. No hay otro camino al cual el Espíritu Santo pueda llevar un pueblo, o al menos el pueblo del Señor. El pueblo del Señor reposa en el hecho de que es consolado por el Espíritu Santo y de que es guiado en la verdad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Hago énfasis en esto porque es imposible no mencionar el abuso de muchas iglesias en contra del Espíritu Santo. Pocas veces ustedes me han escuchado aquí, en este púlpito, citar al doctor Pete Masters. Hoy no lo voy a hacer. Hoy yo quiero citar brevemente unas palabras del doctor John MacArthur. Esas palabras son estas. En los tiempos antiguos, en los tiempos del Señor Jesucristo, la blasfemia contra el Espíritu Santo era atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Se acuerdan cuando el Señor hacía grandes milagros, grandes sanidades, que le dijeron, por Belcebú tú haces esos milagros? Continúa diciendo el doctor John MacArthur y dice, pero en el día de hoy sucede totalmente lo contrario. Sucede que se le atribuyen a la persona del Espíritu Santo las obras de Satanás. Y eso es una verdad. En el tiempo anterior, las obras de Dios, el sello divino, decían, ese es el diablo. Y en los tiempos de hoy, la falta de fe, la falta de piedad, las mentiras carismáticas, las revolcadas en el piso, las escaramuzas, los saltos como cabras, ese es el mover del Espíritu. No, el Espíritu de verdad guía al pueblo de Dios por la verdad y a través de la verdad. Por eso nosotros estamos gozosos de que el Señor nos haya revelado la verdad en su palabra y no la verdad que muchas personas claman oír del Espíritu Santo. Que escúchenme bien, todo, el 90% de las iglesias en esta ciudad, la gran mayoría de las iglesias en Colombia y alrededor del mundo, claman escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? En el mejor de los casos, esa voz del Espíritu Santo va y contradice otra voz de otro supuesto Espíritu Santo que él le habla otras cosas. Les doy un ejemplo claro. No es posible que el Espíritu de verdad haya dialogado de manera mística y misteriosa con una iglesia
digámoslo, en La Guajira y les haya dicho: la única verdadera manera de alabar al Señor es a través de estos cantos. Y no es posible que el mismo Espíritu de verdad que nos habla la palabra del Señor haya inspirado a otras personas en el Amazonas diciendo: la única manera legítima, porque yo lo he escuchado del Espíritu Santo, de alabar al Señor es esta otra. Entonces, en el mejor de los casos, el Espíritu de verdad está diciendo una verdad aquí y otra muy diferente allá. ¿Ven el problema del carismatismo? Que todo el mundo siente la voz de Dios, pero esa voz de Dios se contradice. En el cristianismo genuino no hay voces de Dios. La voz de Dios, gracias al Señor, quedó condensada en la palabra y funciona y es autoritativa, tanto para los hermanos de La Guajira como para los del Amazonas. En el peor de los casos, contradice la palabra del Señor. Entonces, las personas oyen voces, pero entonces no puede ser la voz del Espíritu de verdad, porque la voz del Espíritu de verdad, ¿a dónde nos debe llevar? A la palabra de verdad. Y si la palabra de verdad no avala, no califica un hecho como bíblico, entonces no puede ser inspirada por el Espíritu Santo. Amigos, cuán grande es el engaño de las personas que se dejan llevar por las voces del Espíritu Santo. Amigos, Dios nos habla hoy, pero el Espíritu Santo no habla. El Espíritu Santo me habló. Si ustedes me dicen cómo un espíritu habla, entonces yo le creo. El Espíritu no habla. El Espíritu es una persona, pero no habla. Pero Dios nos habla en nuestros corazones por medio de su palabra. Dios nos consuela en medio de nuestras aflicciones, en medio de su palabra. Ese consolador que está en la iglesia, ese consolador que está en nosotros, ese nos consuela. Paremos entonces, si es que lo hacemos, de creer que el Espíritu Santo está trayendo nuevas revelaciones. Pues no puede haber nueva revelación, porque Dios, lo digo con respeto, sería un Dios muy injusto. Demostrarle a una iglesia determinada la verdad y no mostrársela a las demás. Eso sería una incoherencia. Dios, queridos hermanos, le ha mostrado a la Iglesia Universal de Jesucristo la verdad en su palabra y la ha sellado para que no puedan haber más falsas interpretaciones ni más falsas revelaciones. Dios es un Dios de misericordia. Dios nos ama. Dios no nos hubiese dejado allí a la merced de las imaginaciones de las personas. Entonces, hermanos, cuando hablamos del Espíritu de verdad, dejemos muy en claro que el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, nos lleva en el camino de la verdad y nos guía con la batuta de la verdad, que es la palabra del Señor. Si para nosotros, hermanos, ser guiados por el Espíritu de la verdad, ser guiados en el camino de la verdad y ser guiados por la verdad de la palabra, si eso no es suficiente, entonces apague la luz, los ventiladores y cerremos, porque aquí no hay nada. Si la verdad de Cristo no es suficiente y no es una regla autoritativa en tu vida y no te llena y no te sacia, aquí no hay nada. Si nosotros estamos buscando complementar la verdad de la palabra de Cristo con imaginaciones y con voces que no provienen de ninguna parte, sino de las emociones de la carne, entonces aquí no hay nada. Dios nos ha dejado la verdad en su palabra. Dios nos ha dejado un espíritu que nos consuela en la verdad de su palabra. Ahora, digamos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Bueno, no solamente el mundo, esta palabra es el cosmos, el todo. Ya no vamos a ver a Cristo, pero de todas maneras ninguno de nosotros puede ver. Es bíblico. Ninguno de nosotros puede ver el Espíritu Santo. Yo creo que más de uno aquí conoce personas que han visto el Espíritu Santo. Pues es la primera persona que puede ver al Espíritu Santo, y lo digo de una manera seria pero irónica. Al Espíritu Santo no se le ve, pero aquí dice el Señor, veamos el versículo, no puede recibir porque no lo puede ver. Los judíos no pudieron ver el Espíritu Santo de Dios en la persona de Cristo, no lo pudieron ver. Ahora preguntémonos, ¿por qué no lo pudieron ver? Porque no tenían vida. Quien no tiene vida en su corazón no puede ver.
Quien no ha nacido de nuevo no puede ver. Quien no tiene vida espiritual no puede ver lo espiritual, ve lo carnal. Así fueron los judíos en aquel entonces. Pero el mundo de hoy también se asemeja. El mundo de hoy solamente ve lo bonito, no ve lo correcto. Ve lo material, no ve lo espiritual. Ve lo que le conviene, no lo que necesita. El mundo no puede ver al Señor. El mundo no puede ver el Espíritu del Señor porque el mundo está muerto aún en sus delitos y pecados. Benditos nosotros, hermanos, que por la gracia del Señor podemos ver el Espíritu Santo, no de una manera física, sino siendo conscientes de que Él está con nosotros. Hermanos, qué gran bendición. Se necesita discernimiento espiritual para saber dónde está la presencia del Señor. Ya el tiempo se acaba. Me lamento mucho de que este hermoso mensaje, no que yo estoy trayendo, sino el hermoso mensaje de la palabra llegue ya a su fin. Lo dejaremos para dentro de una semana mediante el Señor. Pues solamente les digo, se necesita discernimiento espiritual para saber dónde está la presencia del Señor. Y tenemos que decir esto. En estos momentos somos 28 personas, somos 30 personas, son 7 niños el día de hoy. He escuchado que algunos pastores de esta ciudad se han referido a nuestra iglesia como carente de la unción, como carente de la presencia de Dios aquí. La respuesta mía a los pastores estos no va a ser una respuesta grosera, es una respuesta desde el púlpito, por lo tanto debe mantener la reverencia y debe ser bíblica. La respuesta es, muchos de ellos no pueden ver el Espíritu del Señor y no lo pueden ver porque sus ojos están viendo solamente lo carnal, lo terrenal. Es decir, ellos miden la presencia del Señor en virtud del número de personas que haya en un lugar. Si en ese lugar hay 200, 300 o 400 personas, automáticamente dicen, el Señor está bendiciendo, el Señor está allí. Nosotros decimos lo contrario. Nosotros decimos, la presencia del Señor en una iglesia se mide en virtud de los cambios espirituales, de las nuevas vidas que haya en ese lugar. Es decir, la presencia del Señor en una parte se mide en torno a las conversiones y a las vidas genuinamente regeneradas que haya en un lugar y no al número de personas que aglomeren ese lugar. Porque la iglesia de Cristo, queridos amigos y hermanos, no son las multitudes, sino son el remanente escogido del Señor. Y nosotros nos gozamos, hermanos, de que seamos una iglesia chica, pero somos una iglesia regenerada. De que somos una iglesia pequeña, pero somos una iglesia que ama a Cristo. De que somos una iglesia imperfecta, pero tratamos y nos esforzamos y rogamos gracia para obedecer. Aquí está el Señor. No porque lo vemos, no porque lo sentimos, sino porque podemos palparlo casi en el amor de los unos con los otros, en el cuidado de los unos con los otros, en el servicio de los unos con los otros. Así se mide el amor de Dios. Amigos, me he quedado, les confieso, en la mitad de la predicación, pero el tiempo se ha acabado. Meditemos en estas verdades que hemos considerado el día de hoy. Meditemos en el oficio intercesor de nuestro bendito Señor, en el oficio consolador del Espíritu Santo. Meditemos en la obediencia y que quede entre ceja y ceja, por así decirlo, cual proyectil divino que penetre en nuestros corazones, el hecho de que no hay manera diferente de manifestarle a Dios que lo amamos, sino a través de una obediencia a su palabra. Quiera el Señor entonces darnos gracia, darnos fuerza, darnos poder para alabarle, para obedecerle, para amarle, no a nuestra manera, sino conforme a las Escrituras. Amén.